La venganza profesional de un abogado contra su jefe. Esta opinión es una mierda, me dijo mi jefe. Él había sido abogado durante 3 años, y el bufete me asignó con él para mi entrenamiento, para enseñarme, como abogado junior, cómo ser un litigante. No me agradaba mi jefe por varias razones. No sabía nada de leyes y se expresaba mal por escrito. Para un litigante, eso es como recibir el primer y segundo strike, y el tercer strike era este. No tenía agallas. En realidad, le daba miedo ir a los tribunales. Me di cuenta de esto cuando me llevó a una audiencia de asignación un día, y cuando llegó su turno de hablar, sus manos temblaban. Tenía miedo en una maldita audiencia de asignación, donde lo único que haces es fijar una fecha para un juicio. ¿Qué tiene de malo lo que escribí? Dije. No es lo que pedí, dijo él, dándome la espalda. Pero cuando revisé el memorando que me había enviado por correo electrónico 2 semanas antes, vi que la opinión que escribí era exactamente lo que él había pedido. Sabía lo que estaba pasando. Iba a borrar mis registros de horas facturables por haber escrito el memorando. Y luego alegaría que lo hizo él mismo, dejándome así bastante por debajo de mi cuota de registro mensual. Sabía que me haría esto porque ya lo había hecho antes. Sabía que mi memorando terminaría en el escritorio de un socio sin mi nombre. Lo sabía con certeza porque el bufete en el que trabajaba era uno de los primeros en la ciudad en tener una red interna realmente buena. Usábamos el correo electrónico para comunicaciones internas antes de que Internet fuera algo común. Así que el bufete estaba muy adelantado en términos de tecnología, pero no en términos de seguridad. Y poco después de unirme a la firma, aprendí cómo navegar por el disco duro del bufete y encontrar cosas interesantes, como evidencia de que mi jefe estaba plagiando mi trabajo. Mi jefe era el modelo perfecto del joven abogado del centro. Sus zapatos impecables siempre brillaban. Usaba trajes hechos a medida porque venía de una familia con dinero. Todos daban por sentado que él estaba en camino a ser socio. Yo, por otro lado, iba de camino a ninguna parte especial, así que tal vez pensaba que estaba bien jugar conmigo. Si era así, fue un gran error de su parte. No me gustaba que manipularan mis horas facturables. Me resentía seriamente, porque ya me estaban señalando como uno de los juniors que no registra tanto como debería, y estaba recibiendo críticas del socio que dirigía nuestro equipo. Le conté al socio lo que estaba pasando, pero no le importó. Era como estar de vuelta en la secundaria y llegar a la oficina con moretones en la cara y que el director dijera que los niños son así y me dejara irme. Solo tendrás que trabajar más duro o de forma más inteligente, dijo el socio cuando reporté la última estupidez que mi jefe me hizo. No podía trabajar más duro, ya que estaba haciendo lo habitual de 6 días a la semana que los abogados del centro de la ciudad se ven obligados a hacer. Pero sí podía trabajar de forma más inteligente. Y esa noche ideé un plan. Se acercaba la Navidad y pensé en darle un pequeño regalo a mi jefe. Llegó a su escritorio el 24 de diciembre en forma de un memorando que pretendía ser del socio al que mi jefe reportaba. El socio era un hombre mayor y no estaba muy familiarizado con los correos electrónicos ni las computadoras, así que hacía todo a la antigua, en papel. Por lo tanto, cuando mi jefe llegó el 24 de diciembre y vio un memorando en su escritorio del socio con una asignación de investigación legal, no fue algo inusual. El memorando estaba redactado con el formato habitual que utilizaba el socio porque, por supuesto, yo me había esmerado mucho para asegurarme de que pareciera auténtico. Mi jefe caminó hacia los pequeños cubículos donde trabajaban los asociados junior y me entregó el mismo memorando, excepto que su secretaria lo había vuelto a escribir. Así que ahora la asignación era de él hacia mí, en lugar de ser del socio hacia mi jefe. La tarea era difícil, ya que requería que hiciera una investigación profunda sobre el derecho marítimo, su relación con el derecho común, combinada con una cuestión de división de poderes constitucional. Pero esto es una asignación enorme, me quejé, y voy a estar fuera. ¿No puedes conseguir que alguien más lo haga? ¿Realmente es urgente? El memorando que había falsificado para mi jefe enfatizaba lo totalmente urgente que era la situación, pero no había forma de que mi jefe pudiera verificarlo con el socio, porque el socio se había ido de vacaciones el día anterior. Por eso había esperado hasta el 24 de diciembre. No se puede, dijo mi jefe. Esto es algo importante, solo avísale a recursos humanos. Tal vez te den tiempo y medio o algo así. Se dio la vuelta y se alejó, pensando que había arruinado mis vacaciones.
Pero estaba equivocado. Verán, yo había escrito un trabajo para un curso de tercer año, que era básicamente lo mismo que la asignación de investigación del memorando. Así que el único trabajo que tuve que hacer fue buscar el viejo disquete que tenía el borrador, manipularlo un poco y listo. Un memorando muy detallado y muy largo sobre un punto oscuro del derecho marítimo, con referencias que se remontaban a los días de Lord Coke. Así que preparé el memorando y me tomé mis vacaciones según lo planeado. No viajaba a ningún lado porque no tenía dinero, pero vi a mi familia, me quedé en la ciudad y me aseguré de pasar por la oficina durante las vacaciones, enviando un correo electrónico o dos para establecer que estaba por aquí y registrando todo mi tiempo por la enorme cantidad de investigación que supuestamente estaba realizando. Así que terminan las vacaciones y estoy sentado en mi pequeño y horrible cubículo con una enorme pila de trabajo por hacer, y mi jefe se me acerca, vistiendo uno de sus trajes hechos a medida con un prendedor de oro para la corbata y gemelos a juego. También llevaba un reloj de oro. Estaba muy bien vestido, incluso para él, tratando de causar algún tipo de impresión. ¿Dónde está ese memorando? Se suponía que lo tendrías en mi escritorio cuando regresara. Tengo una reunión al mediodía. Acabo de terminarlo esta mañana, dije, entregándole el extenso memorando que todavía estaba caliente por la impresora. Mi jefe tomó el memorando con sus manos, sintió su peso y sonrió. Luego se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra. Justo antes del almuerzo, escuché un alboroto en el pasillo. Era un alboroto bastante fuerte, dentro de lo que cabe en estos casos, un fuerte mierda. Y luego una puerta se abrió de golpe. Era el socio, y le estaba gritando a mi jefe que metiera su trasero en su oficina, ahora mismo, ya mismo, es decir, de inmediato. Tuve el placer de ver a mi jefe escabullirse por el pasillo. ¿Qué carajos es esto?, dijo el socio, parado en el umbral de su oficina y sosteniendo mi trabajo con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de que manipularlo lo ensuciara. Mi jefe balbuceó algo, y luego el socio lo hizo pasar. Escuché más gritos, luego el sonido de excusas ahogadas y después más gritos del socio. Entonces la puerta se abrió de golpe otra vez. «Calent nuenties. Mete tu trasero aquí también», dijo el socio, y yo metí mi trasero allí pronto. «Tú escribiste este maldito memorando», dijo el socio. Se lo quité y lo revisé. Yo lo escribí. La página de portada fue cambiada para eliminar mi nombre, pero fuera de eso es mío. Pasé toda la Navidad trabajando en ello. ¿Hay algo malo con él? El socio explotó. ¿Que si hay algo malo con él? ¿Algo malo? Te diré qué tiene de malo. Es una maldita inutilidad. Totalmente inútil. Expliqué que había seguido las instrucciones de mi jefe al pie de la letra y que había registrado más de 100 horas en ello. Ante esto el socio realmente perdió los estribos y me dijo que volviera a mi escritorio y le trajera el memorando de mi jefe. Se lo llevé, y cuando lo leyó, su rostro se puso rojo. Me dijo que podía retirarme y yo salí de allí a toda prisa. Desde mi pequeño cubículo no estaba lo suficientemente cerca para escuchar todo el sermón que recibió mi jefe, pero me enteré de los detalles por medio de rumores durante los siguientes días, sobre cómo los socios estaban seriamente furiosos porque mi jefe había desperdiciado más de 100 horas del tiempo de un junior en una tarea inútil que obviamente era una broma, y sobre cómo es que mi jefe no se había dado cuenta de que le estaban tomando el pelo. ¿Acaso era un idiota? A mí no me culparon para nada, por supuesto. Yo había estado trabajando bajo la supervisión cercana de mi jefe. Mi jefe no fue despedido, pero hubo algunos buenos resultados para mí. Para empezar, el socio me dijo que le enviara una copia de cualquier memorando que escribiera para mi jefe, y eso terminó con él llevándose el crédito por mi trabajo. Mi jefe también dejó de borrar mis registros de investigación. Además, recibí un bono de Navidad tardío por haber tenido que renunciar a mis supuestas vacaciones para escribir el estúpido memorando. Realmente odiaba trabajar en ese lugar, pero cada vez que los tiempos eran difíciles, recordaba el caso del memorando falsificado, y eso siempre me sacaba una sonrisa.